¿Puede un ejército secreto de 5.000 cambiar el destino de todo un continente? El 22 de septiembre de 2025, Ibrahim Traoré estremeció al planeta con una revelación que nadie vio venir: la existencia de la Fuerza Pantera Negra. Este anuncio no fue solo un parte militar, sino una declaración de guerra a los esquemas del poder global y una alarma para quienes aún ven a África como un peón débil. Imagínalo: 5.000 comandos selectos, forjados entre decenas de miles, endurecidos bajo el sol del Sahel. Pero lo que realmente desafía la lógica es su formación. Reciben entrenamiento de élite de instructores rusos, chinos, iraníes y hasta ex-SEALs estadounidenses que abandonaron el imperio para abrazar la causa africana. Esta hermandad fusiona disciplinas, estrategias y visiones de 4 potencias rivales, creando una fuerza híbrida que responde a una sola bandera: la soberanía africana. El presupuesto anual de Burkina Faso no llega a $20.000 millones. Sin embargo, la apuesta es clara: desafiar a países que gastan billones cada año en defensa, apostando por la eficiencia y no por la abundancia ciega. Esta noticia es más que militar. Es un seísmo financiero y geopolítico. Demuestra que el conocimiento, la disciplina y el foco pueden derrotar a la fuerza bruta y a los presupuestos infinitos. El enigma es monumental. ¿Qué ocurre cuando una nación africana decide reinventar su poder, romper cadenas coloniales y desafiar siglos de dominación? Ignorar esta historia sería perder la oportunidad de aprender cómo los actores pequeños pueden, con audacia y visión, cambiar las reglas del juego mundial. Para entender cómo se gestó este punto de inflexión, debemos sumergirnos en el contexto y la génesis de la Fuerza Pantera Negra. La historia de la Fuerza Pantera Negra comienza mucho antes de su revelación pública. Todo parte de una serie de eventos que sacudieron el corazón de África y obligaron a una respuesta sin precedentes. Durante siglos, África ha sido el tablero de juego de potencias extranjeras, un terreno donde otros decidían el destino de millones. El Sahel, en particular, ha soportado décadas bajo la sombra de bases militares, redes de inteligencia y contratos opacos impuestos por Occidente. Todo bajo la misma narrativa: un continente inerme, eternamente necesitado, incapaz de levantar su propio destino. Sin embargo, esa historia está cambiando. En la penumbra, lejos de la mirada de espías y satélites, ha nacido algo inesperado: la Fuerza Pantera Negra. Durante más de 18 meses, se ha movido como un espectro por el Sahel, invisible pero dejando huella, sorteando radares y evitando cualquier exposición mediática. No es un ejército de banderas ni de discursos vacíos. La Pantera Negra es un bisturí, creado para cortar las raíces del neocolonialismo que aún estrangula a África. Su propósito: preparar y ejecutar la guerra asimétrica, la única capaz de desafiar a potencias que, cada año, gastan sumas inimaginables en defensa y control global. La estructura de la Fuerza Pantera Negra rompe todos los esquemas. No responde a jerarquías rígidas, sino a una red inspirada en la eficiencia implacable de una corporación Fortune 500. Aquí convergen las mentes más brillantes del continente con exiliados de alto nivel, antiguos peones de quienes antes dictaban las reglas del juego africano. El mayor peligro para África hoy es la resignación a la dependencia. Pensar que el poder real solo viene del exterior equivale a condenar al continente al saqueo perpetuo y a la pérdida de toda posibilidad de autodefinición. La Pantera Negra es un grito: el poder puede y debe nacer desde dentro, con disciplina férrea, visión estratégica y la audacia de romper los moldes heredados. ¿Pero qué convierte realmente a la Fuerza Pantera Negra en una amenaza inédita para el orden internacional? La respuesta apenas comienza a desplegarse. Las primeras operaciones de la Fuerza Pantera Negra no solo sorprendieron a los analistas, sino que alteraron la percepción de seguridad en toda la región. Ahora, las potencias extranjeras se ven obligadas a reconsiderar sus estrategias. No se trata de cantidad ni de fortunas. El verdadero cambio nace de una selección despiadada y de la fusión de saberes globales,
una alquimia imposible de imitar sin sacrificio extremo. La Fuerza Pantera Negra no sigue el molde de las élites tradicionales. Aquí, el poder se mide por la capacidad de refinar talento hasta la perfección. Imagina 50.000 postulantes rastreados en todos los confines de África. Solo 5.000 logran sobrevivir a un proceso tan brutal que deja en ridículo a las universidades más exclusivas del planeta. Pero el número es solo el inicio. Cada aspirante debe probar que está en el 1% más alto en capacidad física, superar pruebas psicológicas diseñadas para fracturar voluntades, dominar al menos 3 idiomas, inglés, francés y árabe, y aportar 5 años de experiencia real en unidades de élite. No existen atajos, ni favoritismos, solo mérito puro y resistencia mental. El entrenamiento es una partitura de métodos importados. Combate urbano y supervivencia de la escuela rusa. Drones y ciberseguridad, directo de laboratorios chinos. Estrategias de resistencia y defensa, pulidas en el crisol iraní. Lo más inquietante para Occidente, protocolos de inteligencia transmitidos en persona por antiguos SEALs estadounidenses, desertores que rompieron con su patria y con el dogma de todo un imperio. Estos desertores no solo traen técnica, representan una fisura intelectual y moral en el corazón del viejo orden, una transferencia de liderazgo y saber que África absorbe con disciplina y visión. Aquí, cada dólar invertido produce resultados quirúrgicos, donde otros malgastan miles de millones y se ahogan en burocracia. La advertencia es clara. Subestimar este modelo es apostar por la propia irrelevancia. El monopolio del poder y el conocimiento global ya no está garantizado para las potencias tradicionales. La élite auténtica no se compra, se forja con rigor y apertura total al mundo. Y las consecuencias ya se sienten fuera de los cuarteles. Las operaciones de la Fuerza Pantera Negra están desestabilizando los cimientos del antiguo sistema, con resultados palpables y devastadores. Pero la revolución no termina en la disciplina militar. Detrás de cada operación hay una arquitectura financiera que redefine el juego global. En apenas 18 meses, lo inconcebible se materializó. África, desde las sombras, reclamó un poder inédito, y el mundo, atónito, presenció cómo el eje de la historia se desplazaba de manera vertiginosa. La primera señal fue un susurro letal. Sin disparos ni anuncios, las redes de espionaje francesas, estadounidenses y británicas en el Sahel colapsaron desde adentro. Agentes intocables durante décadas quedaron expuestos. Embajadas y bases extranjeras se replegaron bajo un manto de desconcierto y miedo. En marzo de 2025, un golpe de Estado orquestado y financiado desde fuera se activó en la capital. La Fuerza Pantera Negra desmanteló el complot antes de que pudiera tomar forma. Los líderes locales, respaldados por fondos y logística internacional, fueron desenmascarados públicamente. Por primera vez, la injerencia extranjera se estrelló contra un muro invisible e implacable. Las rutas de tráfico de armas, que durante años alimentaron guerras y caos, sufrieron un golpe devastador. 20 redes internacionales, responsables de canalizar cientos de millones de dólares en armamento, fueron neutralizadas mediante operaciones coordinadas en 7 países. El flujo de armas ilícitas cayó en picado. Los mercados negros, antes intocables, quedaron arrasados. El mayor golpe, sin embargo, fue contra el terror. 15 líderes que se creían invulnerables, protegidos por montañas y acuerdos tácitos con potencias occidentales, fueron localizados y anulados. Campañas de 8 billones de dólares y años de drones no lograron lo que una fuerza africana disciplinada y móvil consiguió en menos de 24 meses. La tecnología enemiga dejó de ser una amenaza y se transformó en aliada. Drones capturados en pleno vuelo, sistemas de comunicación encriptados y dispositivos inteligentes occidentales fueron desmontados, reprogramados y reutilizados en beneficio de África. Lo que costaba miles de millones a los imperios, para la Pantera Negra, era materia prima para innovar y resistir. Todo esto se alcanzó con presupuestos que apenas rozan el 1% de lo que los grandes imperios gastan cada año en defensa. La lección es brutal.
La disciplina y la eficiencia pueden doblegar el despilfarro de billones, y cuando el compromiso es absoluto, el dinero deja de ser excusa. Para las potencias tradicionales, hay mucho más en juego que su influencia geopolítica. Se tambalean su legitimidad, su proyección y el retorno de trillones invertidos en décadas de dominio. Para África, es la oportunidad de revertir siglos de saqueo, de demostrar que el ingenio y la cohesión pueden más que cualquier ejército extranjero. Pero la revelación más perturbadora aún está por llegar. Lo que comenzó como una contraofensiva secreta está a punto de volverse imposible de ocultar. La auténtica revolución no se mide en cuentas bancarias, sino en eficiencia, disciplina y visión. Estos valores, lejos de ser privilegio de las grandes potencias, están al alcance de quienes tengan la voluntad y la determinación. Lo que sucede hoy en Burkina Faso lo demuestra sin lugar a dudas. El caso de Burkina Faso desafía a gigantes como Nigeria, Sudáfrica y Egipto. Mientras estas economías dedican sumas colosales a la defensa y dependen de alianzas externas, una nación con un Producto Interno Bruto inferior a 20.000 millones ha logrado forjar una fuerza de élite comparable con las mejores del planeta. El secreto no ha sido el tamaño del presupuesto, sino el uso astuto de cada recurso y la eliminación de la burocracia superflua. La enseñanza es contundente. Invertir en soberanía genera mejores retornos que encadenarse a préstamos condicionados del Fondo Monetario Internacional. Cada dólar destinado a independencia se multiplica, mientras los préstamos solo perpetúan la dependencia y el dominio externo. África está demostrando que apostar por la autonomía no solo es justo, también es rentable. El monopolio del conocimiento, antes controlado por el eje norte-sur, se ha resquebrajado. Burkina Faso y otros innovadores africanos ya no solo adoptan saberes extranjeros, sino que los reinventan y perfeccionan para construir modelos propios. Lo que fue un flujo vertical de información es ahora una red. África no solo recibe, también comparte, transforma y exporta soluciones. Este cambio inspira a naciones enteras a repensar su rol en el tablero global. La eficiencia africana desnuda la dependencia occidental de la burocracia y el despilfarro. Mientras otras potencias malgastan miles de millones en sistemas lentos y pesados, Burkina Faso demuestra que la agilidad y la disciplina pueden ser armas tan poderosas como cualquier arsenal costoso. La verdadera riqueza reside en la capacidad de lograr más con menos. Estamos siendo testigos de un cambio psicológico radical. África ya no espera salvadores. Hoy anticipa, se adapta e innova. El continente comprende que la soberanía auténtica requiere voluntad colectiva, visión a largo plazo y la valentía de actuar, incluso cuando el mundo duda de su fuerza. Pero aquí acecha el peligro. Quienes no aprendan de este ejemplo seguirán atrapados en contratos tóxicos y narrativas de impotencia. África puede tomar las riendas de su destino o ceder, una vez más, el control a otros. Es el momento de romper con siglos de sometimiento. Lo que se juega es el derecho a escribir la próxima página de la historia. La pregunta inevitable es, ¿cómo logró Burkina Faso este giro histórico? La respuesta está en la creación de la Fuerza Pantera Negra, un modelo que desafía convenciones y redefine el poder africano. El porvenir no será de quien gasta más, sino de quien cultiva disciplina, visión y coraje para transformar cada recurso en poder real. La aparición de la Fuerza Pantera Negra en África ha enviado un mensaje que resuena más allá de fronteras y continentes. La eficiencia y la audacia estratégica pueden inclinar la balanza que durante siglos favoreció a quienes dominaban por su riqueza y alianzas intocables. El verdadero poder ya no se mide en billetes, sino en la capacidad de convertir conocimiento y resiliencia en soberanía genuina. Por décadas se nos enseñó que solo los países con ejércitos de cientos de miles y economías de más de 20 billones podían aspirar a moldear el destino del planeta. Sin embargo, África, con una fuerza de apenas 5.000 comandos y menos de un 1% de los recursos de las potencias tradicionales, ha creado una élite capaz de desafiar, y a veces superar, a quienes invierten $800 millones anuales en defensa.
Esto no es solo un hito militar, es un parteaguas, una lección urgente para quienes aún creen que el futuro está reservado a las grandes potencias. La decisión que enfrentamos hoy, como sociedad y como individuos, es clara. O adoptamos la eficiencia, la autodisciplina y el valor de pensar fuera del molde, o condenamos a nuestras comunidades a la sumisión y la irrelevancia. No basta con admirar el logro africano. Este es el momento de aprender, de observar con humildad y actuar con determinación, de dejar atrás la dependencia y buscar con nuestras propias manos y mentes fórmulas de dignidad, eficiencia y autonomía. Porque la historia ha sido siempre de quienes se atreven a desafiar las reglas, no de quienes aceptan su lugar como piezas de ajedrez ajenas. Hoy, la responsabilidad recae sobre nosotros, en quienes comprenden que la disciplina auténtica no es sumisión, sino la clave para romper cadenas y reclamar el derecho a decidir nuestro destino. África lo acaba de demostrar ante los ojos del mundo. El futuro pertenece a quienes piensan y actúan por sí mismos, sin miedo a desafiar lo imposible. Sin embargo, para comprender la magnitud de esta transformación, es necesario observar otros casos históricos donde fuerzas pequeñas alteraron el destino de imperios. Pensemos en la historia de Esparta y su famosa guardia de 300 hombres en las Termópilas. Aunque fueron superados en número, su disciplina y entrenamiento les permitieron resistir a un ejército persa de cientos de miles. Del mismo modo, la Fuerza Pantera Negra, con solo 5.000 efectivos, desafía la lógica tradicional de la guerra moderna, basada en la superioridad numérica y tecnológica. En la Revolución Vietnamita, el Viet Cong, utilizando tácticas de guerrilla y aprovechando su conocimiento del terreno, logró derrotar a una superpotencia como Estados Unidos, que invertía cientos de millones anualmente. Este precedente demuestra que la ventaja estratégica y la voluntad colectiva pueden inclinar la balanza incluso en contextos de absoluta desventaja material. En América Latina, las experiencias de Cuba y Nicaragua también muestran cómo grupos de pocos miles, organizados con disciplina y claridad de objetivos, pueden vencer a regímenes apoyados por grandes potencias extranjeras. El secreto de estos movimientos fue siempre el mismo: cohesión, conocimiento profundo de su realidad y la capacidad de reinventar estrategias ante cada obstáculo. La Fuerza Pantera Negra incorpora estas lecciones y las lleva al siglo XXI. Por ejemplo, su entrenamiento en ciberseguridad y guerra electrónica no tiene precedentes en África Occidental. Mientras otros ejércitos luchan por adaptarse al uso de drones y sistemas de inteligencia artificial, estos comandos ya han derribado y reprogramado más de 100 drones enemigos en menos de un año, neutralizando amenazas antes incluso de que se materialicen. En la práctica, esto significa que la Fuerza Pantera Negra puede proteger infraestructuras críticas, repeler ataques informáticos y anticipar operaciones de espionaje extranjero. La clave es la constante actualización de sus protocolos y la colaboración con expertos globales. Imagina un escenario en el que una central hidroeléctrica, vital para la economía burkinesa, es amenazada por un grupo insurgente apoyado desde el exterior. Gracias a su preparación, la Pantera Negra no solo neutraliza el ataque físico, sino que desmantela la red digital que lo coordinaba, dejando a los agresores sin medios para reorganizarse. A nivel logístico, la Fuerza Pantera Negra ha optimizado el uso de recursos a un nivel que parece casi imposible. Mientras que en ejércitos occidentales una operación puede requerir semanas de planificación y millones de dólares en gastos, en Burkina Faso se han realizado intervenciones quirúrgicas con una fracción de esos recursos y en tiempos récord. Un ejemplo concreto. En enero de 2025, un convoy humanitario fue atacado cerca de la frontera con Malí. La reacción de la Pantera Negra fue inmediata. En menos de 2 horas, desplegaron una unidad de reacción rápida, aseguraron el área, evacuaron a los heridos y capturaron a los responsables, todo sin disparar un solo tiro, gracias a su superioridad táctica y tecnológica. En términos de impacto regional, la existencia de la Fuerza Pantera Negra ha inspirado a otros países del Sahel a repensar sus propios sistemas de defensa.
Ghana, por ejemplo, ha iniciado programas piloto de formación de fuerzas especiales con asesoría burkinesa. Níger y Togo estudian la posibilidad de establecer sus propias unidades de élite, aprendiendo de la experiencia de Burkina Faso y adaptando sus métodos al contexto local. Este fenómeno recuerda a la propagación de la doctrina militar prusiana en Europa tras las guerras napoleónicas, cuando el ejemplo de un ejército disciplinado y eficiente transformó la manera de hacer la guerra en todo el continente. Sin embargo, no todo es militar. El verdadero cambio se produce cuando la población siente que la seguridad y la soberanía son reales y palpables. En los mercados de Ouagadougou, comerciantes y agricultores han reportado una caída significativa en la extorsión y los asaltos. Las rutas de transporte, antes dominadas por bandidos y milicias, ahora son patrulladas por unidades discretas de la Pantera Negra, lo que ha permitido un repunte en el comercio local y la confianza en las instituciones. Desde un enfoque financiero, la Fuerza Pantera Negra ha implementado sistemas de control de gastos y auditoría que superan a los de muchos ministerios europeos de defensa. Cada adquisición, desde uniformes hasta vehículos, es evaluada por un comité mixto de expertos civiles y militares, asegurando transparencia y minimizando la corrupción. Este modelo ha sido tan exitoso que instituciones académicas africanas han comenzado a estudiar su aplicación en otros ámbitos del sector público. En materia de relaciones internacionales, la creación de la Pantera Negra ha obligado a potencias tradicionales a replantear sus acuerdos con Burkina Faso. Francia, por ejemplo, ha visto restringido su acceso a bases militares históricas y ha tenido que negociar nuevos términos, más favorables para la soberanía africana. Estados Unidos, sorprendido por la defección de varios ex-SEALs, ha iniciado diálogos discretos para entender cómo una nación con recursos limitados ha logrado tales avances en seguridad e inteligencia. Pero la lección más poderosa es para la juventud africana. Miles de jóvenes, antes tentados por la migración forzada o los grupos armados, ahora aspiran a formar parte de la Pantera Negra o de iniciativas similares en sus países. El mensaje es claro. El futuro no está en la huida ni en la sumisión, sino en la construcción colectiva de un destino propio, basado en el mérito y la preparación continua. En el plano social, la Pantera Negra ha impulsado campañas de alfabetización y formación técnica en comunidades rurales, integrando a excombatientes y jóvenes en riesgo en proyectos de reconstrucción y desarrollo. Se han creado centros de innovación donde antiguos soldados ahora diseñan aplicaciones para la agricultura, la salud y la gestión de recursos naturales, demostrando que la disciplina adquirida en el ámbito militar puede trasladarse al progreso civil. Para quienes buscan replicar este modelo en otros continentes, existen pasos concretos a seguir. 1. Identificar y seleccionar talento sin prejuicios ni favoritismos, priorizando la meritocracia y la diversidad de habilidades. 2. Establecer alianzas internacionales estratégicas, aprendiendo de los mejores, pero adaptando cada conocimiento al contexto local. 3. Implementar sistemas de rendición de cuentas y transparencia en todos los niveles, evitando la corrupción y el despilfarro. 4. Apostar por la educación continua y la formación en nuevas tecnologías, asegurando que cada miembro de la organización esté siempre a la vanguardia. 5. Fomentar la cohesión social y el sentido de propósito, integrando los logros militares en una visión más amplia de desarrollo nacional. 6. Mantener la flexibilidad organizacional, permitiendo la rápida adaptación ante cambios en el entorno político, tecnológico o social. Si bien estos pasos pueden parecer sencillos en teoría, su implementación requiere liderazgo, resiliencia y una visión a largo plazo. Burkina Faso ha demostrado que es posible, incluso bajo las condiciones más adversas. El futuro de África, y tal vez del mundo, dependerá de la capacidad de las naciones para aprender estas lecciones y aplicarlas a su propia realidad. Si la Pantera Negra ha logrado en menos de 2 años lo que otros no consiguieron en décadas, el potencial de replicar este éxito es ilimitado. En conclusión, la Fuerza Pantera Negra no es solo una fuerza militar, es un símbolo viviente de lo que ocurre cuando la disciplina, la eficiencia
y la audacia estratégica se convierten en pilares de la soberanía. Es una llamada a la acción para todos los pueblos que aún luchan por definir su lugar en el mundo. África está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, y lo hace con la tinta indeleble de la dignidad y la autosuficiencia. Queda en manos de cada nación, de cada comunidad y de cada individuo decidir si quiere ser espectador o protagonista de esta transformación. Porque al final, como lo demuestra la Pantera Negra, la verdadera independencia no se otorga, se conquista, paso a paso, día a día, con la convicción inquebrantable de que ningún destino está escrito y que el futuro pertenece a quienes se atreven a imaginarlo y construirlo.